Julián te saluda y todo el equipo aquí en Newell. Gracias por atendernos. Hola Julián, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Por favor, ¿a dónde estás en este momento? Sabemos que hay una diferencia horaria importante, también por eso te agradecemos. ¿A dónde te agarramos? En Roma, puntualmente, estoy justamente yendo al Vaticano, que tenemos unas reuniones internas también de trabajo. Bueno, yendo para allá, muy particular, a ver, te lo puedo decir como persona. Uno cuando crece va a la facultad y cada uno tiene su sueño. El mío, siempre en la mano de Diego Lavado, era como ayudar en derechos humanos. Yo soy penalista en realidad, pero nunca te imaginas que vas a terminar ocupando lugares de estilo. Y no sé, el otro día con el Papa y ahora me están llamando a trabajar a una reunión en el Vaticano. Te lo digo honestamente, no lo sabe ni mi familia. Estoy cambiando con un paraguas dirección a San Pietro. Qué locura. Esa es mi realidad de hoy. Qué buena nota estamos haciendo con un tipo que está yendo a tener reuniones en el Vaticano, más allá de todo lo que has hecho para atrás. ¿Qué reuniones? A ver, el título es ¿cuáles son los próximos encuentros que tiene el mendocino que se reunió con el Papa? Mira, vamos a hablar en plural, para que después no me rete a mí mismo de ser tan egocéntrico. Esto es así, nosotros pertenecemos a una asociación que se llama ECA, que significa Ending Clerical Abuse, que es fin al abuso clerical. Esa asociación está compuesta por representantes de todo el mundo, representa más de 30 países, yo represento América, y llego ahí por el trabajo que hicimos con Sumex en el caso Próbolo. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el clic o por qué uno termina en el Vaticano? Porque uno se dio cuenta que con el Próbolo litiga, y a veces pasan años y te va bien, como fue en Mendoza, o te va mal, como fue en La Plata, porque se está prescripto. Claro, sí. Ahora, en las conclusiones finales te das cuenta que la iglesia no es algo seguro. Iglesia en sentido amplio de la palabra, o sea, toda institución de encierro. Vos sabés que nosotros también trabajamos en tortura, cárceles, en geriátricos y esos lugares. Hospitales psiquiátricos. Entonces, dicho eso, hace un tiempo, 2 años atrás, ECA, no, más años, pero hace 2 años puntualmente, yo paso a ser director y les gusta mucho el trabajo que hicimos con el Próbolo, que no hice ni más ni menos lo que te dicen en la facultad. Es decir, denunciar a quien tenés que denunciar, notificás como tenés que notificar, y así sucesivamente, en todas las instancias, hasta en sede internacional. Y eso, a nivel mundial, no es común. Ejemplo, en Estados Unidos te pagan indemnizaciones, pero no hay penas. En Italia no hay investigaciones, prácticamente no hay abusos sexuales. O se imaginarán por qué. Claro. El encubrimiento que hay. Bueno, el Próbolo, ahora, ¿dónde era? ¿En Verona, que había arrancado todo en los 70? Exacto. ¿Y en México con Maciel, por ejemplo? De hecho, está Primati. Primati, sí. Con un pedido de captura caído por la prescripción que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Pero el pedido de captura estuvo. Sí. Sí, te preguntaba por México, Maciel, por ejemplo. Bueno, México Maciel, ahí tenemos a Alberto Méndez, que es un compañero jurista también con el cual trabajamos, en Chile, con lo que pasó con Caradima, Claro, Caradima. Estamos trabajando con los aborígenes en Canadá. ECA, como digo, es una organización mundial. Y la característica es que tuvo siempre un lema que es tolerancia cero. Pero El abordaje que nosotros le hemos dado, que para que no sea tolerancia cero en términos como expresión vacía, es decir, cuál es, más allá de la declaración de principio, cuál es realmente la forma para que haya tolerancia cero, empezamos a trabajar en diferentes aspectos. Por ejemplo, lo que se llama el compliance, que es el cumplimiento preventivo. Explicado sencillamente, el compliance en el trabajo es el casco, el chaleco y las botas para que no te lastimen. Claro. A ver. El compliance en el abuso sexual, en lugares de encierro, por supuesto es capacidad de control, de poder ingresar, como es una cárcel, de poder ver los libros, de que ver los antecedentes penales de quienes trabajan, saber los antecedentes
o tener capacidad de saber cómo es las mentes, las personas que trabajan y tienen a cargo niños. Sí. Porque si vos sos maestro de una guardería, o piénsense ustedes como padres, ¿irían a una guardería donde los maestros son acusados por abuso? Obvio que no. Bueno, eso es lo que hicimos. Tuvimos un contacto y dijimos, no todos litiguemos, pensemos en ser proactivos. Ese contacto nos permitió que el Papa nos aceptara. Y el Papa tiene un historial. ¿Cuál es el historial del Papa? Hay un caso en Perú que se llama caso Sodalicio, una mezcla entre el Opus Dei, a ver cómo podríamos decirlo, próbolo, es medio sectario, que le comunicó a Francisco lo que estaba pasando. Y Francisco lo cerró antes de morir. Entonces el historial de Prevost, el Papa León XIV, es que realmente cuando ve un abuso, interviene. Claro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue la reunión, nos las dio, y él lo que hizo fue sacarse una foto, que es el diagnóstico básicamente, es decir, existe el abuso sexual clerical, y me junto con una asociación mundial. Y Sergio, es la primera vez en la historia que ha pasado. Sergio, más allá de que la verdad que hay que preguntarte eso, ¿qué implica la primera foto en la historia de un papa con víctimas de abuso sexual eclesiástico? Esa es una pregunta en sí misma, porque hay que ver qué hay detrás de lo que solo en otra época puede para vos haber sido un eslogan, sí, tolerancia cero, pero detrás qué. Pero más allá de eso, yo te quiero preguntar algo más puntual quizá. Vos sos crítico de Francisco, ¿no? Respecto a esto, ¿vos sentís que podría haber hecho más? No, todos soy crítico. Sí, pero te pregunto por el Papa Francisco fundamentalmente, por razones obvias. Él no los recibió, por ejemplo. Mirá, por supuesto que hizo más. De hecho, gracias. Eso fue lo que le dije al Papa León. Fue, mire, yo vine con 3 víctimas sordas y a nosotros no nos recibieron, y yo toqué el timbre del Dicasterio Palatino de la Fe, que es básicamente la justicia del Vaticano. Y de hecho es donde estoy yendo. Y entonces te dicen, el Papa ahí puso una cara como diciendo, no puedo creer. Para no estoy pasando por un lugar. ¿Dijiste Francisco no me atendió? ¿Vos le dijiste? Eso fue algo... No. ¿A él? ¿Le dijiste Francisco fue el que no me atendió? ¿O se lo dijiste de otra manera? Claro. No, así como... Te lo puedo decir de memoria. Le dije, usted conoce el caso Próbolo, vine con 3 víctimas sordas, toqué el timbre, aquí al lado, señalé inclusive dónde era, no me atendieron, nos mandaron una carta que decía que nos tenemos que juntar con las víctimas, sin intérprete, sin abogados, sin ni el Papa y afuera el Vaticano. Pero ¿cómo sin intérprete? Y ahí es cuando él pone la cara como diciendo, qué locura. Claro. Aparte sin intérprete. Sí, una toma de pelo. Claro, era como decir, bueno, las volvemos a silenciar a las víctimas. Pero por supuesto, era como él que sabe castellano, bueno, inglés y otros idiomas. Sí. Es como si él me hubiese hablado en inglés y yo en castellano. Claro. Tremendo. Nada. Tremendo, pero me permite te corrijo, Julián, algo con mucho... Por favor. Una cosita. Lo importante no es la foto con las víctimas, porque yo no soy víctima, de hecho. No, pero había otros. Lo importante es la foto con una organización. Porque el Papa Francisco se hizo hasta documentales con víctimas. El tema es que una organización que representa lo que está a víctimas, lo que está diciendo el Papa es, existe las víctimas y existe la lucha y la acepta la lucha. Bien, no sé si nos quedan algunas preguntas, chicos. Hay un dato, Sergio, José Luis Verderico acá desde Newell. ¿Cómo está? Un gusto saludarte. Justamente en el Vaticano, donde ha estado transitando y demás, un poco la historia reciente nos pone en un detalle que es importante. Bernard Law, que fue cardenal apartado en Boston por más de 70 casos de abuso clerical a menores, que la historia está contada en la película En Primera Plana o Spotlight, fue sepultado por orden del Papa Francisco, justamente donde ahora mismo está sepultado el Papa, en Santa María de la Maggiore. De alguna forma, la conducta repetitiva de la Iglesia Católica, ¿no?, de ocultar, y en este caso de sepultar de manera cristiana y demás, a gente que ha sido responsable de delitos. Por eso casi que no nos llama la atención este comportamiento de Francisco en su con las víctimas, ¿no? ECA, la asociación que yo pertenezco, obviamente, vuelvo a repetir, Sumex,
ECA surge en esa película. Exacto. Claro. Claro. Yo soy director, lo creó Bárbara Blaine y se creó en Estados Unidos, fue un desmembramiento de Snap y bueno, y hoy somos esto y acá estamos. Sergio, Lo lindo, y esto como esperanzador, es que él dijo, a partir de ahora el contacto es directo conmigo. Sergio, la duda que me queda en todo esto es que, bueno, están todas las medidas preventivas, como recién lo explicaste, pero ¿qué va a pasar cuando los curas son encubridores, además de abusadores? Porque después está todo el otro sistema que encubrió a estos sacerdotes. Sí, como Kumiko. Claro. Mirá, y lo puedo decir así sin ningún problema, ya un día me va a mandar el abogado de la monja, me tiene cansado. Pero honestamente, que vaya sabiendo que al Vaticano le interesa lo que él dijo que son mentiras y puntualmente, porque todavía está en la corte y la corte tiene que dar vuelta a ese fallo, obviamente. ¿Cómo? Perdón, me perdí. En concreto, ¿Hablaron del caso Kumiko? Es lo mismo la acción que la omisión. Perdón, me perdí. ¿Hablaron del caso Próbolo 2? ¿De Kumiko, etcétera? Por supuesto, yo hablé del caso Próbolo. Pero el caso Próbolo tiene gente que fue condenada y gente que fue absuelta, como Kumiko. Y hablé de todo. Hay cosas que no puedo decir, pero hablé de todo y él está muy preocupado. ¿Pero hablaste de Kumiko? Y hay cosas que no te puedo decir. Claro, pero en este caso la intención sería que tanto los encubridores como los que llevan adelante, digamos, la vulneración de los derechos de las víctimas estén a la misma altura. Sí, y de hecho jurídicamente había un filósofo como para cambiar hasta la mirada política, que es Carlos Nino, quien se decía que era el filósofo en la época de Alfonsín. Cuando se estudia la omisión y la acción, se dice que la omisión es igual que la acción, y hay personas como yo que creo que la omisión es peor. Porque la omisión supone un conocimiento y un dejar hacer. No genera reacciones primarias enfermizas, sino que estamos hablando de alguien puntualmente que pretende dejar que otro haga en forma sistemática. Claro, tal cual. Y eso para mí, como en la dictadura, eso es mucho más grave. Bien. Te agradecemos muchísimo, Sergio. Te mandamos un abrazo grande. Éxito, mejor dicho, en tus siguientes tareas allá en el Vaticano y ojalá te tengamos pronto por acá. Como siempre les he dicho, el Papa, por ejemplo, sabía del caso Próbolo gracias a la visibilización que dan ustedes, los periodistas. Así que gracias yo a ustedes en nombre de quien represento. Abrazo grande, que estés muy bien. Abrazo. Chao, chicos. Sergio Salinas, abogado de derechos humanos, abogado penalista y uno de los hombres que trabaja por los casos de abuso sexual en la Iglesia. Estuvo mano a mano con el Papa Prevost, con el Papa León XIV ayer. Dijo, le dije al Papa, ¿usted conoce el caso Próbolo? Bueno, yo vine al Vaticano con 3 víctimas y no me quisieron atender. Y bueno, después hay que meterse en las aberrantes historias que hay atrás de ECA, de esta organización que lo llevó allí, porque es un lugar donde confluyen víctimas o personas que están denunciando abusos de todo el mundo, de todo el mundo contra la Iglesia, en este caso católica, así que es muy interesante charlarlo. Sí, el José. caso Kumiko, al que aludía el doctor Salinas desde Roma, ahora con Newell.